Este es el castillo de Conway. Eduardo I de Inglaterra ordenó levantar esta poderosa fortaleza a finales del siglo XIII, con el fin de mantener el recién conquistado territorio del norte de Gales. Conway representa quizás el culmen en la construcción de castillos medievales. Incluso hoy se yergue imponente. Después de más de 700 años, la complejidad del diseño continúa siendo evidente. Inmensas murallas, torres que sobresalen, almenas en la parte superior y entrada altamente fortificada. Conway es solo uno más de los cientos de castillos que salpican el paisaje europeo. Su aspecto puede variar según su fecha y lugar. Pero todos los castillos son polifacéticas maravillas de la construcción. Es complejo porque debe servir para muchas funciones. Debe ser opresivo y a la vez defensivo. Debe servir de hogar y también de palacio. Debe funcionar como almacén y al mismo tiempo como tribunal. Debe usarse para muchos fines, y todos ellos se ven reflejados en la arquitectura. Los castillos fueron una de las construcciones más majestuosas jamás erigidas, resistieron sangrientos asaltos y la prueba del tiempo. Un castillo bien defendido lo aguantaba casi todo, excepto un asedio de larga duración. En tiempos de inestabilidad representaban el orden para unos y la opresión para otros. La importancia del castillo se basaba tanto en la dominación psicológica como en la opresión física sobre la población. Los castillos eran moradas, residencias de reyes o nobles. Eso los diferenciaba de otras fortificaciones. Se construían para proteger el territorio de un rey o un noble. Aquí también residían soldados o civiles armados encargados de guardar el castillo. Eran la base desde la que el señor feudal podía lanzar un ataque y refugio donde guarecerse de sus adversarios. Cuando la gente piensa en un castillo, se imagina fortificaciones como la de Conway. Pero las primeras construcciones conocidas como castillos datan de al menos 300 años antes, en el siglo X, periodo aún más inestable. Cuando corren tiempos de incertidumbre, cuando no hay un gobierno central sólido y los nobles y los bandidos campan a sus anchas, es algo natural querer fortificar tu casa y protegerte a ti mismo. El término castillo proviene del latín castellum, que significa fortaleza. Muchos expertos creen que los primeros castillos se originaron en lo que hoy es Francia. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se había convertido en un lugar muy peligroso, con gobiernos débiles e ineficaces, con invasiones constantes de vikingos, árabes, bereberes y en ocasiones de algún vecino molesto. Esta turbulenta atmósfera propició el origen del feudalismo, un sistema en el que los reyes cedían territorios a los señores, quienes a cambio les juraban fidelidad. Estos señores feudales, a su vez, cedían pequeñas parcelas de su territorio a otros nobles menos poderosos, quienes a su vez les prometían lealtad. Eran los caballeros, la clase guerrera del sistema feudal, que en pago por las cesiones prestaba un servicio militar a sus señores. La implantación del feudalismo junto a un débil gobierno central, incapaz de proteger adecuadamente a sus ciudadanos, originaron la aparición de los primeros castillos. Una de las construcciones más antiguas y populares eran las motas señoriales. Básicamente, una mota es un montículo con una torre de madera en lo alto. El patio estaba cercado por una alta empalizada.
Aquí tenemos una maqueta de mota señorial con su patio basada en las excavaciones de un castillo construido en el siglo XI. Aquí se encuentra el foso defensivo y un terraplén. Sobre el terraplén había un cerco de madera llamado empalizada que estaba almenado. Hay pruebas de que estos castillos de madera se forraban de yeso para que desde lejos parecieran de piedra. Aquí tenemos una mota clásica con un foso separando la residencia señorial del patio. En lo alto había una torre de madera donde se encontraba la residencia del señor. Otras construcciones estaban destinadas a servir de establos, talleres, almacenes y lugares de cría de diversos tipos de animales, como pollos. Fáciles de construir, las motas señoriales con sus patios se extendieron por toda Europa. Guillermo, duque de Normandía, venció al rey inglés Haroldo II en la batalla de Hastings en el año 1066 y se hizo con la corona inglesa. Mandó levantar motas señoriales para ayudarle a controlar la tierra recién conquistada. Construyó el castillo de Lincoln en el año 1068 y, como tantos otros, fue evolucionando con el paso del tiempo. Pero la mota continúa erguida a 13 metros de altura. Eso de ahí es una mota señorial. La original, la Torre de Lucy. Era el último bastión defensivo. Si el castillo era atacado, se refugiaban en la Torre del Homenaje. El torreón, que acabaría llamándose Torre del Homenaje, servía también de residencia para el señor del castillo. Su situación por encima del enemigo tenía diversas ventajas estratégicas, así que los arquitectos proyectaron torres y murallas más altas. A medida que el enemigo desarrollaba nuevas tácticas o armas, la arquitectura de los castillos evolucionó con el fin de contrarrestar las nuevas amenazas. Sin embargo, las fortificaciones de madera pertenecientes al inicio de la época medieval fueron desapareciendo progresivamente debido sobre todo a un enemigo del que era imposible defenderse: el fuego. La evolución de los castillos es muy simple. Alguien la ha bautizado como espiral sangrienta. En otras palabras, si el fuego acaba con los castillos de madera, los construyen de piedra. Si las esquinas son estructuralmente débiles, las redondean. Si el enemigo atraviesa las murallas, las hacen más gruesas. Si las supera, las hacen más altas. Son respuestas defensivas. A medida que avanzaba la Edad Media, también lo hacía la arquitectura de los castillos. Las estructuras de madera y tierra dieron lugar a fortificaciones mucho más complejas. Las construcciones de piedra dominaban todo el paisaje agrícola y con frecuencia a los habitantes del entorno. A veces se habla de lo hermoso de la fuerza. Se tiene la idea de una construcción con fosos de gran anchura, muros increíblemente altos y gruesos y fortificaciones de aspecto impenetrable para el enemigo. Ahí reside la belleza de los castillos. Pero la auténtica belleza se encuentra en la forma en que fueron construidos. Piedra y sudor, argamasa y músculos unidos para crear estructuras de aspecto imperecedero. Al inicio del periodo medieval, los constructores pasaron de las estructuras de madera a las de piedra. Cuanto más dinero tenían, más elaboradas y gigantescas se erguían las fortificaciones. Varios de los castillos más impresionantes de Gran Bretaña fueron el resultado de la determinación de un hombre. En el año 1283, el rey Eduardo I de Inglaterra conquistó Gwynedd. No Gales, sino Gwynedd. Gales era un territorio dividido en muchos estados diferentes sin unidad política. Uno de estos estados, situado en el noroeste del país, era Gwynedd, y Eduardo I lo conquistó. Básicamente hizo lo mismo que John Wayne. Avanzó hacia el oeste, donde la naturaleza era hostil, y por eso levantó fortificaciones. Porque eso es este castillo, un fuerte. Tenía una guarnición de soldados en la frontera con los enemigos fuera.
A finales del siglo XIII, el rey Eduardo I ordenó la construcción o remodelación de más de 10 imponentes castillos. Entre ellos se encuentran los de Conway, Chirk y Carnarvon, muestras perdurables de la presencia dominante del rey Eduardo I en el norte de Gales. Para muchos especialistas, los castillos de ese periodo representan el culmen de la construcción medieval de fortificaciones. Diseñados como máquinas, cada detalle arquitectónico estaba pensado para la defensa, tanto como para la intimidación psicológica. Después de 700 años en pie, estos castillos son apabullantes. Pero el modo en que se construyeron es aún más impresionante. No hay nada mágico en la forma en que se construyeron. Se levantaron gracias a la fuerza del hombre, con 3.500 trabajadores. El equipo extractor de tierra contaba con 1.500 hombres pala en mano. Eso era todo. Pero eran capaces de sacar grandes cantidades. Gracias al empleo de miles de artesanos y trabajadores, los castillos del rey Eduardo I se levantaron con celeridad. El de Conway se construyó en tan solo 4 años y medio. Como los rascacielos modernos, la construcción de un castillo requería alrededor de 100 profesiones liberales distintas, incluidos carreteros, carpinteros, herreros y albañiles. El gran arquitecto, el caballero Jaime de San Jorge, procedente de Savoy, coordinó el destacado esfuerzo constructivo. Jaime diseñó varios de los castillos de Eduardo I y supervisó su construcción, que se desarrolló simultáneamente en diferentes lugares. Los castillos de Jaime eran grandes, amplios y altos. El de Carnarvon tiene 13 torres, la mayor alzándose a una altura de 38 metros y medio. Construir algo tan complejo requiere una planificación detallada desde el inicio. Los castillos de Jaime incorporaban soportes constructivos tales como mechinales o huecos en el interior de la propia estructura para la colocación de andamios. El principal elemento del castillo, la construcción de sus murallas, se conseguía levantando un muro pequeño hasta esta altura. Luego se introducía una viga de madera, que se apoyaba en otra viga colocada en vertical, que servía de andamio. Así los albañiles podían transportar las piedras y colocarlas sobre la muralla, elevándola cada vez a más altura. Después volvían a colocar otra viga y su apoyo para mantenerla horizontal, crear otro andamio y repetir el proceso. De este modo iban subiendo y subiendo hasta llegar arriba. Las murallas en Carnarvon, que tienen entre 2 y 2,5 metros de espesor, se levantaron construyendo 2 paredes paralelas de piedra, rellenando el espacio intermedio con mortero formado por piedras más pequeñas y escombros. Este relleno ahorraba tiempo y esfuerzo. Para la fachada exterior, los canteros labraron piedras grandes, pero a la vez manejables. Las extraían de una cantera situada en la isla de Anglesey, a 16 kilómetros. Para colocarlas utilizaban grúas y tornos movidos por tracción animal o humana. Usaban la plomada para asegurarse de que la estructura estaba nivelada. Pero se necesitaba algo más que la voluntad de los canteros para mantener las piedras unidas. Los constructores de castillos usaban cal para la argamasa, empleada con ese fin desde los tiempos del Imperio Romano. Para hacer cal hay que calentar la piedra caliza. Esa piedra caliza no se introducía en hornos. A la costa llegaban barcos que traían carbón y este se metía en los hornos. Al calentarse el carbón también lo hacía la piedra caliza y así se producía la cal. Entonces se mezclaba con arena y agua y obtenían la argamasa. Así se cementaba el castillo. En Carnarvon, los canteros usaron piedra caliza clara y resistente para labrar los bloques principales. Alrededor de las ventanas,
En las saeteras y las esquinas, donde se necesitaba un trabajo más preciso, los obreros utilizaron un tipo de piedra más blanda, que era más fácil de tallar que la caliza, y de un color más oscuro. Ambos colores tan dispares crearon un diseño muy peculiar, pero el modelo era incidental por la función de las piedras. Los obreros cubrían las murallas del castillo con una pasta hecha a base de arena, agua, cal y a veces crines de caballo. Esto ayudaba a fijar la argamasa que unía las murallas, evitando la formación de llagas por la acción del agua. Después los pintores blanqueaban las fachadas. La mayoría de estos castillos sombríos, grises y fríos que vemos hoy en día tenían en realidad una resplandeciente belleza. Es muy interesante ver que el interior de los castillos era enyesado y pintado igual que hacemos ahora con nuestras casas. Los castillos eran construcciones de un valor multimillonario, y así lo parecían entonces. Otra sorpresa. La Edad Media no era tan oscura como se cree. Todos los castillos tenían cristales en las ventanas. Solemos imaginarnos los castillos como algo oscuro y frío, pero al igual que las iglesias, todos los castillos tenían ventanas acristaladas. El cristal medieval se hacía de forma muy sencilla. Se cogía vidrio fundido con un tubo y se soplaba hasta conseguir una burbuja. Entonces se colocaba esa burbuja en lo que se conocía como mesa de enfriamiento y se enrollaba. Así se obtenía algo parecido a una lata. Después se cortaban ambos extremos de la lata formando un tubo de cristal. Se cortaba por la mitad y ambos lados caían sobre la mesa de enfriamiento. Con este proceso solo se pueden hacer cristales pequeños que se unían con junquillos de plomo. Con la ayuda de un ejército de miles de soldados, Jaime de San Jorge creó un formidable conjunto de castillos, con los que el rey Eduardo I esperaba vencer finalmente a los galeses. Y en gran medida así fue. Pero los castillos de un rey cuestan el rescate de un rey. 13 castillos y 2 guerras fueron el resultado de 7 años y medio de trabajo. 14 años después de haber iniciado este castillo se arruinó. Este concepto debe ser muy extraño para los Estados Unidos, quedarse sin dinero para la defensa, pero ya existía en Gran Bretaña hace 700 años y algunos piensan que es una vieja tradición inglesa que ha perdurado hasta hoy. Los castillos cuestan mucho, pero no eran lo que se puede decir un hogar de tipo medio. Ni había una esterilla ante la puerta. Estaban ideados para mantener al invasor alejado y diezmar a los que trataban de romper sus defensas. Eran máquinas de matar. Puede que los castillos tuvieran ventanales acristalados y hermosas fachadas de color. Pero eso no tenía nada que ver con su objetivo principal. La única finalidad del castillo a finales del siglo XII era conseguir reunir a la mayor cantidad posible de efectivos, con el fin de defender algún punto vulnerable. Prácticamente todos los elementos arquitectónicos de un castillo tenían una finalidad defensiva. El almenaje estaba diseñado para la defensa. Así podían ocultarse tras las almenas, que son los prismas macizos que rematan los muros. Y cuando querían lanzar una flecha, lo hacían por el espacio libre que hay en medio. Los castillos estaban diseñados con múltiples capas defensivas. El enemigo tenía que enfrentarse a varias líneas antes de tomar el castillo. Primero hay que encontrar un buen emplazamiento. Antes de iniciar la construcción, los arquitectos buscaban lugares provistos de obstáculos naturales. Un buen precipicio o una sólida península bastaban. Cualquier cosa que dificultara el avance de los asaltantes. En las planicies desprovistas de rocosos desniveles, los fosos eran algo común. Los constructores excavaban un foso alrededor como un obstáculo más para ser superado por el enemigo. El foso circundante, que no contenía agua necesariamente, podía llegar a tener 9 metros o más de ancho. A veces se clavaban afiladas estacas en el fondo.
Pero incluso si estaba desprovisto de agua o de estacas, la carga, que implicaba superar el foso hasta llegar a las murallas con flechas cayendo desde arriba, era algo extremadamente difícil. Y desde luego, nunca hubo cocodrilos, hipopótamos ni dragones en los fosos. Detrás se alzaba la muralla principal con sus imponentes torres. Desde aquí los arqueros lanzaban sus flechas al enemigo. Las torres sobresalían de las murallas para facilitar a los arqueros ángulo de tiro sobre la base de la torre vecina. Los castillos eduardianos se construyeron específicamente para sacarle provecho a una de las armas más letales de la época, la ballesta. Era capaz de atravesar armaduras a corta distancia. Un ballestero experimentado era capaz de lanzar 3 o 4 flechas por minuto. Los constructores dispusieron saeteras en las torres y a veces en las murallas para proteger a los arqueros. Eran aspilleras dispuestas en vertical en la muralla, desde donde podían apuntar y disparar. En el interior, el hueco era más amplio, para dar maniobrabilidad a los arqueros. En cada saetera se situaba un arquero, de modo que la defensa funcionaba como una especie de ametralladora, con todos los ángulos cubiertos, en un castillo cuidadosamente diseñado. Era imposible lanzar un ataque sin pagar un alto precio por ello. El espesor de las murallas podía ser enorme, de 5 o más metros en la base. Eran más gruesas abajo y más delgadas en la parte superior. En la base de la fachada del castillo a menudo se ve una masa de piedra. Se llama zarpa. Se lanzaban piedras desde lo alto sobre la zarpa para que se hicieran añicos y se esparcieran los fragmentos sobre los atacantes. Funcionaban como una especie de granada de mano. Para los atacantes solo había 3 formas de superar una muralla: por encima, por debajo o a su través. Pero antes de iniciar un ataque directo, una opción era bombardear el castillo con el equivalente medieval de un misil Tomahawk. Un almajaneque es un brazo largo con un gran peso en un extremo y una honda en el otro. Se carga la honda con grandes piedras y se usa el contrapeso para lanzarlas contra las murallas. Las piedras se lanzaban contra la parte más alta, la más vulnerable. Si el castillo no se rendía, el enemigo podía lanzar un ataque directo. Pero los que se encontraban en el interior contaban con ventaja. Los mecanismos de defensa más importantes en cualquier castillo eran los que protegían la entrada, porque es el punto más débil de cualquier fortificación, ya que no está hecha de piedra. Si un atacante lograba sobrevivir a la lluvia de flechas y conseguía llegar hasta el foso, le esperaba una calurosa bienvenida en la puerta. Supongamos que lo hemos conseguido, que hemos cruzado el foso. Estamos sobre el puente aquí abajo y tenemos suerte, porque lo normal es que nos hubieran lanzado ya líquido hirviendo. Pero nos caen flechas por ambos lados. Queremos salir de aquí y cometemos nuestro primer gran error, acercándonos a la puerta para alejarnos del peligro. La primera línea defensiva en la misma entrada es el rastrillo. La gente cree que estaban hechos de metal, pero no, normalmente eran de madera. El rastrillo se levantaba y bajaba por una acanaladura. Aquí tenemos una. A través de los rastrillos se podía ver, se podía disparar, pero no se podía pasar. Supongamos que hemos conseguido pasar. Nuestra siguiente línea de defensa es el portón de madera. Este es una réplica bastante fiel al original. Tiene unos 12 centímetros de grosor y para derribarlo se golpeaba con un gran ariete o se le prendía fuego. Observen las saeteras a cada lado. Desde ahí los ballesteros disparaban sus flechas.
Si miramos hacia arriba, sobre la cabeza, veremos unos huecos pequeños y cuadrados, llamados agujeros de la muerte, desde los que se dejaban caer piedras de gran tamaño. Entonces cometes el que probablemente sea tu último error. Continúas hacia adelante. No quieres volver a la entrada y sigues adelante hacia el corazón del castillo. Pero al llegar, observen lo que ocurre. Miren esas saeteras arriba. Entonces comenzaban a lanzar flechas desde ahí. Los arqueros que defendían el exterior del castillo se giraban y el enemigo acababa rodeado. No había escapatoria. ¿Quieres quedarte y morir? ¿Prefieres volver a la entrada y morir? ¿O es mejor atravesar el portón y morir igualmente? Un castillo es una trampa. Pese a las características defensivas tan elaboradas, si un sitiador contaba con los suficientes hombres, provisiones y tiempo, y estaba dispuesto a pagar el precio del sacrificio, el castillo acababa cayendo. Las esquinas son estructuralmente débiles y por tanto los lugares más idóneos para atacar. Se excavaba un túnel por debajo de ellas, se llenaba de ramas y se tapaba con troncos. Se prendía fuego, la madera ardía, las esquinas caían sobre el túnel y las murallas se derrumbaban. Fin del castillo. El refugio de un hombre era su castillo. O en este caso, el castillo era el hogar de un hombre, y como residencia tenía todo lo necesario: alcobas, baños, comedores, salones y mazmorras. ¿Mazmorras? Mazmorra es una palabra muy interesante. Cuando pensamos en una de ellas, nos imaginamos un agujero oscuro con gente con grilletes, pero el origen de la palabra está en el vocablo del árabe clásico madmura, cuyo significado es silo. No está claro cómo ha adoptado este otro significado. Todo noble tenía que encerrar a alguien llegado el momento. Puede que no siempre tuviera las mazmorras llenas, pero siempre había alguien que les disgustaba. Esto es lo que se conoce popularmente como una oubliette o prisión de botella. Hay dos posibilidades. O bien se utilizaba como almacén, aunque el acceso era algo inusual para tener que estar sacando y metiendo cosas, o bien se utilizaba como una prisión muy desagradable donde encerrar a gente. Tiene una forma abovedada, es decir, la pared se levanta más o menos recta hasta que comienza a cerrarse en forma de cuello de botella. Oubliette viene del francés oublier, que significa olvidar, lo que implica dejar ahí a los prisioneros y olvidarlos para siempre. No creo que eso ocurriera. ¿Por qué querrían dejar ahí a alguien de por vida? Lo retienes para conseguir un rescate. Es un preso político o bien un delincuente, en cuyo caso estará allí hasta que llegue el momento de ser juzgado. El castillo de Cherk alberga una prisión de 2 plantas. La mazmorra está dividida en 2 niveles. El superior tiene una chimenea y es probablemente donde retenían a los cautivos por los que se quería pedir rescate. Personas que querían mantener a salvo porque valían mucho dinero. Podían ser burgueses o prisioneros de guerra. La mazmorra inferior es menos agradable. 15 franceses estuvieron encerrados ahí durante 7 años después de la batalla de Agincourt. La luz entra por 3 pequeñas aberturas, pero incluso a mediodía se está muy oscuro. Suponemos que en el suelo había paja. Estaba siempre a una temperatura constante, unos 13 grados. Además de servir de cárcel, de residencia y de centro económico, el castillo también hacía las veces de tribunal. Los nobles eran la ley del lugar. Y aunque puede que los acusados no pasaran demasiado tiempo encerrados antes del juicio, el interrogatorio previo bien podía implicar la tortura. La tortura significaba mantener a alguien con vida el máximo tiempo posible e infligirle tanto dolor como se pudiera sin matarlo. Creo que el potro debía su notoriedad a que se le podían hacer muchas cosas a alguien cuando estaba sobre él.
Le estiraban los miembros, lo tenían con el cuerpo estirado y en esa posición lo podían quemar, apalear o cortar. Se usó todo tipo de horribles instrumentos de tortura, especialmente durante los tiempos de la Inquisición española. Aparatos que aplastaban, estiraban, pinchaban, desgarraban. Y que infligían dolor en cualquier parte del cuerpo. Pero el extremo al que llegaba la tortura, al menos en la Alta Edad Media, ha sido enormemente exagerado en libros y películas. La tortura era un medio aceptado para sacar información. Aunque en todo castillo hay un letrero que dice «Esta es la cámara de tortura», creo que es algo exagerado. En realidad, solo algunos castillos tenían cámaras de tortura. A la mayoría de delincuentes se les imponía una multa y se les liberaba. De lo contrario, eran ejecutados. Las mazmorras eran con diferencia la peor habitación de invitados del castillo, pero el resto de la residencia era realmente agradable. Como cualquier vivienda actual, la casa perfecta empieza con un buen diseño. Nadie se atrevía a construir un castillo que no tuviera suministro de agua. Allí tenemos una ría de agua salada, pero resulta que a 10 metros hay un manantial. Si no estuviera ahí, no habría castillo. El pozo excavado sobre el manantial tiene una profundidad de 27 metros y suministraba agua al castillo. Si el castillo sufría un asedio, no resistiría mucho sin agua potable. Algunos tenían cisternas para recoger el agua de lluvia. Pero si no era atacado, ¿por qué beber agua si se puede tomar cerveza? Este era el centro de toda la vida social y de diversión que tenía lugar en el castillo. Todo ocurría aquí. El rey quiere que todos acudan al salón de banquetes. Imaginemos cómo sería un banquete. Supongamos que hay una hoguera aquí y otra allí. A lo largo de una valla de madera hay una gran mesa para el rey, la reina y sus acompañantes. Estos muros de aquí estarían cubiertos de banderas e insignias. Aquí hay más mesas largas para los soldados. Mientras, los sirvientes corren hacia la cocina para traer carne, pollo, ternera, venado, cerdo, pescado, ganso y pato. Comienzan a las 5 y 3 horas después siguen comiendo. Ahora son las 8 y la música comienza a sonar desde aquí. Los sirvientes corren de un lado a otro trayendo más vino y cerveza. La noche es fría, pero aquí hay un agradable fuego. Los estómagos están llenos de carne, pollo, ternera y venado, y continúan bebiendo vino y cerveza. Es medianoche y el rey dice, ya es hora de ir a la cama porque volveremos a repetir esto mañana y mañana y mañana. Había un banquete cada noche mientras el rey estaba aquí. Después de una noche de banquete y diversión, el rey se retiraba a sus aposentos. Aquí estamos en uno de los salones del castillo. Nadie vive en el sótano. La vida transcurre en 3 plantas. Lo primero que llama la atención es la chimenea. Fíjense en su enorme tamaño. Por supuesto, se necesita algo tan grande para calentar una sala así. La superficie es tan grande como cualquier apartamento de hoy. Es enorme. Las paredes estaban enyesadas y pintadas. Si miramos aquí, encontramos un bonito ventanal. La vista que se ofrece desde aquí es impresionante, con el mar y la tierra en la distancia. Uno se recostaba sobre las hermosas paredes y admiraba esta preciosa vista junto al gran fuego que ardía en el hogar. Después de consumir tanta cerveza y comida, incuestionablemente la naturaleza solicitaba su evacuación. Afortunadamente, cada planta tenía al menos una letrina. Hay un ejército de personas con el estómago lleno, de modo que tiene que haber lavabos, baños y aseos.
Si echamos un vistazo, veremos que ahora hay una placa de metal, pero en su origen había un asiento de madera con un agujero. Debajo de la placa de metal encontramos un pozo de ventilación como el de las chimeneas, solo que en las chimeneas el humo sube, y aquí, si no había ningún problema, todo bajaba hasta el río que fluye al pie de las murallas. Mientras que otras ventanas del castillo tenían cristal, el hueco de ventilación de la letrina no. Esto no evitaba que los gases amoniacales nocivos salieran del pozo de ventilación. De modo que aunque no fuera letal, sí que desprendía un pestilente olor, y era muy frío en invierno. Estas comodidades solo mejoraron con el tiempo. En el siglo XV la nobleza adinerada se debatía entre levantar castillos u opulentos palacios. El entorno político, junto a la aparición de nuevos métodos de hacer la guerra, llevó paulatinamente al declive de los castillos, pero no antes de que se levantaran algunos de los edificios más impresionantes de todos los tiempos. Los castillos representaban la perfecta fusión de estética y funcionalidad. Construidos magistralmente, a la vez intimidatorios y hermosos. Con el paso del tiempo, la sencilla elegancia del estilo de los castillos eduardianos fue sustituida por diseños más ornamentados. En países como España, la arquitectura de los castillos alcanzó el nivel de arte. Estas hermosas fortificaciones españolas se encuentran entre los últimos castillos que se construyeron. Son producto de una lucha que duró 700 años entre cristianos y musulmanes por el control de la península ibérica. En el año 711, los musulmanes del norte de África invadieron y conquistaron parcialmente lo que hoy se conoce como España. Los cristianos huyeron al norte, pero durante los 7 siglos siguientes lucharon por la reconquista. A medida que fueron recobrando lentamente su territorio, también levantaron cientos de castillos. Castilla debe su nombre a las numerosas fortificaciones que un día salpicaban el paisaje. Aquí incluso los castillos cristianos muestran una influencia árabe. Uno de los más espléndidos es el Alcázar de Segovia. El Alcázar es una verdadera demostración del poder real. Era una forma de decirle al pueblo que vivía en el campo: el rey es quien manda. Asomado a un precipicio creado sobre la confluencia de 2 ríos, el Alcázar domina el campo circundante. Este castillo se inició en el siglo XII, pero su construcción duró mucho tiempo, toda la Edad Media, desde el siglo XII hasta el XVI, y fue obra de los reyes cristianos que tuvieron aquí la corte. El castillo sufrió muchos cambios y ampliaciones a lo largo de los siglos. En un país habitado por cristianos y musulmanes, el Alcázar exhibe una mezcla de ambas influencias culturales. Aquí la fortificación se unió a la ornamentación. Parte de los trabajadores eran musulmanes, pero vivían en este reino. Se llamaban mudéjares. Un mudéjar era alguien que tenía la religión, la cultura y la lengua musulmanas, pero que vivía entre cristianos. La influencia musulmana también se puede ver en su interior. Cada centímetro está laboriosamente decorado. Una de sus obras maestras se puede ver en el artesonado. Se necesitó cerca de 1 año para restaurar este.
arquitectos y estrategas pasaron siglos perfeccionando la funcionalidad de los castillos, hasta que un invento acabó con todo su trabajo. ¿Por qué se dejaron de construir castillos? Por dos razones. La primera, porque se inventó la pólvora y los cañones podían derribar las murallas. Les llevó su tiempo perfeccionarlo, pero al final un castillo con altas murallas ya no era defendible. La segunda razón se encuentra en que el mundo cambió. Los gobiernos centrales se hicieron más fuertes, los reyes se volvieron reyes auténticos, ya no dependían de los señores feudales, por eso no querían que tuvieran castillos. En el siglo XV, en gran parte de Europa los nobles comenzaron a construir lujosas residencias en lugar de castillos. Paulatinamente muchas de estas fortificaciones cayeron en desuso. Algunas fueron derribadas a propósito por cautelosos reyes. Algunos castillos eduardianos fueron parcialmente desmantelados después de la Guerra Civil Inglesa a mitad del siglo XVII. Otros desaparecieron lentamente a manos de aldeanos necesitados de materiales de construcción. En el siglo XIX hubo una especie de resurgir de los castillos, no en el sentido tradicional defensivo, sino en el arquitectónico. Fue un intento por levantar edificios que tuvieran el aspecto de los castillos antiguos en pos del romanticismo que rezumaba la Edad Media. Mucha gente del siglo XIX quería revivir ese periodo. Aunque puede que ya no se construyan más castillos, nuestra fascinación por ellos no ha desaparecido. La idea de que algo es hermoso porque está fortificado es como la de que un coche es bonito porque es muy veloz. El sentido teatral presente en la arquitectura de los castillos es un elemento muy importante en ellos. Significa que son peligrosos, majestuosos y poderosos al mismo tiempo. Este es el castillo de Conway. Eduardo I de Inglaterra ordenó levantar esta poderosa fortaleza a finales del siglo XIII, con el fin de mantener el recién conquistado territorio del norte de Gales. Conway representa quizás el culmen en la construcción de castillos medievales. Incluso hoy se yergue imponente. Después de más de 700 años, la complejidad del diseño continúa siendo evidente. Inmensas murallas, torres que sobresalen, almenas en la parte superior y entrada altamente fortificada. Conway es solo uno más de los cientos de castillos que salpican el paisaje europeo. Su aspecto puede variar según su fecha y lugar. Pero todos los castillos son polifacéticas maravillas de la construcción. Es complejo porque debe servir para muchas funciones. Debe ser opresivo y a la vez defensivo. Debe servir de hogar y también de palacio. Debe funcionar como almacén y al mismo tiempo como tribunal. Debe usarse para muchos fines, y todos ellos se ven reflejados en la arquitectura.
Los castillos fueron una de las construcciones más majestuosas jamás erigidas, resistieron sangrientos asaltos y la prueba del tiempo. Un castillo bien defendido lo aguantaba casi todo, excepto un asedio de larga duración. En tiempos de inestabilidad representaban el orden para unos y la opresión para otros. La importancia del castillo se basaba tanto en la dominación psicológica como en la opresión física sobre la población. Los castillos eran moradas, residencias de reyes o nobles. Eso los diferenciaba de otras fortificaciones. Se construían para proteger el territorio de un rey o un noble. Aquí también residían soldados o civiles armados encargados de guardar el castillo. Eran la base desde la que el señor feudal podía lanzar un ataque y refugio donde guarecerse de sus adversarios. Cuando la gente piensa en un castillo, se imagina fortificaciones como la de Conway. Pero las primeras construcciones conocidas como castillos datan de al menos 300 años antes, en el siglo X, periodo aún más inestable. Cuando corren tiempos de incertidumbre, cuando no hay un gobierno central sólido y los nobles y los bandidos campan a sus anchas, es algo natural querer fortificar tu casa y protegerte a ti mismo. El término castillo proviene del latín castellum, que significa fortaleza. Muchos expertos creen que los primeros castillos se originaron en lo que hoy es Francia. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se había convertido en un lugar muy peligroso, con gobiernos débiles e ineficaces, con invasiones en diferentes lugares. Los castillos de Jaime eran grandes, amplios y altos. El de Carnarvon tiene 13 torres, la mayor alzándose a una altura de 38,5 metros. Construir algo tan complejo requiere una planificación detallada desde el inicio. Los castillos de Jaime incorporaban soportes constructivos tales como mechinales o huecos en el interior de la propia estructura para la colocación de andamios. El principal elemento del castillo, la construcción de sus murallas, se conseguía levantando un muro pequeño hasta esta altura. Luego se introducía una viga de madera, que se apoyaba en otra viga colocada en vertical, que servía de andamio. Así los albañiles podían transportar las piedras y colocarlas sobre la muralla, elevándola cada vez a más altura. Después volvían a colocar otra viga y su apoyo para mantenerla horizontal, crear otro andamio y repetir el proceso. De este modo iban subiendo y subiendo hasta llegar arriba. Las murallas en Carnarvon, que tienen entre 2 y 2,5 metros de espesor, se levantaron construyendo 2 paredes paralelas de piedra, rellenando el espacio intermedio con mortero formado por piedras más pequeñas y escombros. Este relleno ahorraba tiempo y esfuerzo. Para la fachada exterior, los canteros labraron piedras grandes, pero a la vez manejables. Las extraían de una cantera situada en la isla de Anglesey, a 16 kilómetros. Para colocarlas utilizaban grúas y tornos movidos por tracción animal o humana. Usaban la plomada para asegurarse de que la estructura estaba nivelada. Pero se necesitaba algo más que la voluntad de los canteros para mantener las piedras unidas. Los constructores de castillos usaban cal para la argamasa, empleada con ese fin desde los tiempos del Imperio Romano. Para hacer cal hay que calentar la piedra caliza. Esa piedra caliza no se introducía en hornos. A la costa llegaban barcos que traían carbón y este se metía en los hornos. Al calentarse el carbón también lo hacía la piedra caliza y así se producía la cal. Entonces se mezclaba con arena y agua y obtenían la argamasa. Así se cementaba el castillo.
En Carnarvon, los canteros usaron piedra caliza clara y resistente para labrar los bloques principales. Alrededor de las ventanas, en las saeteras y las esquinas, donde se necesitaba un trabajo más preciso, los obreros utilizaron un tipo de piedra más blanda, que era más fácil de tallar que la caliza, y de un color más oscuro. Ambos colores tan dispares crearon un diseño muy peculiar, pero el modelo era incidental por la función de las piedras. Los obreros cubrían las murallas del castillo con una pasta hecha a base de arena, agua, cal y a veces crines de caballo. Esto ayudaba a fijar la argamasa que unía las murallas, evitando la formación de llagas por la acción del agua. Después los pintores blanqueaban las fachadas. La mayoría de estos castillos sombríos, grises y fríos que vemos hoy en día tenían en realidad una resplandeciente belleza. Es muy interesante ver que el interior de los castillos era enyesado y pintado igual que hacemos ahora con nuestras casas. Los castillos eran construcciones de un valor multimillonario, y así lo parecían entonces. Otra sorpresa. La Edad Media no era tan oscura como se cree. Todos los castillos tenían cristales en las ventanas. Solemos imaginarnos los castillos como algo oscuro y frío, pero al igual que las iglesias, todos los castillos tenían ventanas acristaladas. El cristal medieval se hacía de forma muy sencilla. Se cogía vidrio fundido con un tubo y se soplaba hasta conseguir una burbuja. Entonces se colocaba esa burbuja en lo que se conocía como mesa de enfriamiento y se enrollaba. Así se obtenía algo parecido a una lata. Después se cortaban ambos extremos de la lata formando un tubo de cristal. Se cortaba por la mitad y ambos lados caían sobre la mesa de enfriamiento. Con este proceso solo se pueden hacer cristales pequeños que se unían con junquillos de plomo. Con la ayuda de un ejército de miles de soldados, Jaime de San Jorge creó un formidable conjunto de castillos, con los que el rey Eduardo I esperaba vencer finalmente a los galeses. Y en gran medida así fue. Pero los castillos de un rey cuestan el rescate de un rey. 13 castillos y 2 guerras fueron el resultado de 7 años y medio de trabajo. 14 años después de haber iniciado este castillo se arruinó. Este concepto debe ser muy extraño para los Estados Unidos, quedarse sin dinero para la defensa, pero ya existía en Gran Bretaña hace 700 años y algunos piensan que es una vieja tradición inglesa que ha perdurado hasta hoy. Los castillos cuestan mucho, pero no eran lo que se puede decir un hogar de tipo medio. Ni había una esterilla ante la puerta. Estaban ideados para mantener al invasor alejado y diezmar a los que trataban de romper sus defensas. Eran máquinas de matar. Puede que los castillos tuvieran ventanales acristalados y hermosas fachadas de color. Pero eso no tenía nada que ver con su objetivo principal. La única finalidad del castillo a finales del siglo XII era conseguir reunir a la mayor cantidad posible de efectivos, con el fin de defender algún punto vulnerable. Prácticamente todos los elementos arquitectónicos de un castillo tenían una finalidad defensiva. El almenaje estaba diseñado para la defensa. Así podían ocultarse tras las almenas, que son los prismas macizos que rematan los muros. Y cuando querían lanzar una flecha, lo hacían por el espacio libre que hay en medio. Los castillos estaban diseñados con múltiples capas defensivas. El enemigo tenía que enfrentarse a varias líneas antes de tomar el castillo. Primero hay que encontrar un buen emplazamiento. Antes de iniciar la construcción, los arquitectos buscaban lugares provistos de obstáculos naturales. Un buen precipicio o una sólida península bastaban. Cualquier cosa que dificultara el avance de los asaltantes. En las planicies desprovistas de rocosos desniveles, los fosos eran algo común. Los constructores excavaban un foso alrededor como un obstáculo más para ser superado por el enemigo. El foso circundante, que no contenía agua necesariamente,
podía llegar a tener 9 metros o más de ancho. A veces se clavaban afiladas estacas en el fondo. Pero incluso si estaba desprovisto de agua o de estacas, la carga, que implicaba superar el foso hasta llegar a las... redondean. Si el enemigo atraviesa las murallas, las hacen más gruesas. Si las supera, las hacen más altas. Son respuestas defensivas. A medida que avanzaba la Edad Media, también lo hacía la arquitectura de los castillos. Las estructuras de madera y tierra dieron lugar a fortificaciones mucho más complejas. Las construcciones de piedra dominaban todo el paisaje agrícola y con frecuencia a los habitantes del entorno. A veces se habla de lo hermoso de la fuerza. Se tiene la idea de una construcción con fosos de gran anchura, muros increíblemente altos y gruesos y fortificaciones de aspecto impenetrable para el enemigo. Ahí reside la belleza de los castillos. Pero la auténtica belleza se encuentra en la forma en que fueron construidos. Piedra y sudor, argamasa y músculos unidos para crear estructuras de aspecto imperecedero. Al inicio del periodo medieval, los constructores pasaron de las estructuras de madera a las de piedra. Cuanto más dinero tenían, más elaboradas y gigantescas se erguían las fortificaciones. Varios de los castillos más impresionantes de Gran Bretaña fueron el resultado de la determinación de un hombre. En el año 1283, el rey Eduardo I de Inglaterra conquistó Gwynedd, no Gales, sino Gwynedd. Gales era un territorio dividido en muchos estados diferentes, sin unidad política. Uno de estos estados, situado en el noroeste del país, era Gwynedd, y Eduardo I lo conquistó. Básicamente hizo lo mismo que John Wayne. Avanzó hacia el oeste, donde la naturaleza era hostil, y por eso levantó fortificaciones. Porque eso es este castillo, un fuerte. Tenía una guarnición de soldados en la frontera con los enemigos fuera. A finales del siglo XIII, el rey Eduardo I ordenó la construcción o remodelación de más de 10 imponentes castillos. Entre ellos se encuentran los de Conway, Chirk y Carnarvon, muestras perdurables de la presencia dominante del rey Eduardo I en el norte de Gales. Para muchos especialistas, los castillos de ese periodo representan el culmen de la construcción medieval de fortificaciones. Diseñados como máquinas, cada detalle arquitectónico estaba pensado para la defensa, tanto como para la intimidación psicológica. Después de 700 años en pie, estos castillos son apabullantes. Pero el modo en que se construyeron es aún más impresionante. No hay nada mágico en la forma en que se construyeron. Se levantaron gracias a la fuerza del hombre, con 3.500 trabajadores. El equipo extractor de tierra contaba con 1.500 hombres pala en mano. Eso era todo. Pero eran capaces de sacar grandes cantidades. Gracias al empleo de miles de artesanos y trabajadores, los castillos del rey Eduardo I se levantaron con celeridad. El de Conway se construyó en tan solo 4 años y medio. Como los rascacielos modernos, la construcción de un castillo requería alrededor de 100 profesiones liberales distintas, incluidos carreteros, carpinteros, herreros y albañiles. El gran arquitecto, el caballero Jaime de San Jorge, procedente de Savoy, coordinó el destacado esfuerzo constructivo. Jaime diseñó varios de los castillos de Eduardo I y supervisó su construcción, que se desarrolló simultáneamente en diferentes constantes de vikingos, árabes, bereberes y en ocasiones de algún vecino molesto. Esta turbulenta atmósfera propició el origen del feudalismo, un sistema en el que los reyes cedían territorios a los señores, quienes a cambio les juraban fidelidad. Estos señores feudales, a su vez, cedían pequeñas parcelas de su territorio a otros nobles menos poderosos, quienes a su vez les prometían lealtad. Eran los caballeros, la clase guerrera del sistema feudal, que en pago por las cesiones prestaba un servicio militar a sus señores.
La implantación del feudalismo junto a un débil gobierno central, incapaz de proteger adecuadamente a sus ciudadanos, originaron la aparición de los primeros castillos. Una de las construcciones más antiguas y populares eran las motas señoriales. Básicamente, una mota es un montículo con una torre de madera en lo alto. El patio estaba cercado por una alta empalizada. Aquí tenemos una maqueta de mota señorial con su patio basada en las excavaciones de un castillo construido en el siglo XI. Aquí se encuentra el foso defensivo y un terraplén. Sobre el terraplén había un cerco de madera llamado empalizada que estaba almenado. Hay pruebas de que estos castillos de madera se forraban de yeso para que desde lejos parecieran de piedra. Aquí tenemos una mota clásica con un foso separando la residencia señorial del patio. En lo alto había una torre de madera donde se encontraba la residencia del señor. Otras construcciones estaban destinadas a servir de establos, talleres, almacenes y lugares de cría de diversos tipos de animales, como pollos. Fáciles de construir, las motas señoriales con sus patios se extendieron por toda Europa. Guillermo, duque de Normandía, venció al rey inglés Haroldo II en la batalla de Hastings en el año 1066 y se hizo con la corona inglesa. Mandó levantar motas señoriales para ayudarle a controlar la tierra recién conquistada. Construyó el castillo de Lincoln en el año 1068 y, como tantos otros, fue evolucionando con el paso del tiempo. Pero la mota continúa erguida a 13 metros de altura. Eso de ahí es una mota señorial. La original, la Torre de Lucy. Era el último bastión defensivo. Si el castillo era atacado, se refugiaban en la Torre del Homenaje. El torreón, que acabaría llamándose Torre del Homenaje, servía también de residencia para el señor del castillo. Su situación por encima del enemigo tenía diversas ventajas estratégicas, así que los arquitectos proyectaron torres y murallas más altas. A medida que el enemigo desarrollaba nuevas tácticas o armas, la arquitectura de los castillos evolucionó con el fin de contrarrestar las nuevas amenazas. Sin embargo, las fortificaciones de madera pertenecientes al inicio de la época medieval fueron desapareciendo progresivamente, debido sobre todo a un enemigo del que era imposible defenderse: el fuego. La evolución de los castillos es muy simple. Alguien la ha bautizado como espiral sangrienta. En otras palabras, si el fuego acaba con los castillos de madera, los construyen de piedra. Si las esquinas son estructuralmente débiles,